Nos hablaba Miguel acerca de Elías y la casa de la viuda. Y si ustedes pueden dar un recorrido por el ministerio de Elías, ustedes encontrarán a Elías siempre en una casa. Encontramos a Elías Tisbita allá siendo enviado a la casa de la viuda. Luego encontramos a Eliseo en la casa de una señora ya mayor. Su esposo era mayor, no tenían niños, pero ella reconoció que aquel hombre era el siervo de Dios, el profeta de Dios, y le dijo a su esposo: vamos a hacerle una piececita aquí para este hombre de Dios y el siervo que le acompaña, porque siempre pasan por este lugar en cierta temporada, para que cuando pase por acá tenga donde quedarse ahí y tenga privacidad él, y ahí pues nadie le interrumpa, descanse, ore a Dios. Y cuando le hicieron esa casita, vamos a decir una casita o un apartamentito, cuando Eliseo pasó por ese lugar, le tenían un sitio donde hospedarse, y Eliseo pues estaba muy contento y muy agradecido, y hablando en la habitación el apartamento o la casita, hablando con su siervo, le dice: ¿qué cosa necesita esta señora tan buena? ¿Qué será lo que ella necesita? O sea, para Eliseo, que es Elías, pero en su segunda manifestación, por palabra hablada, darle aquello que ella pues podía necesitar. Y siendo estas personas con sus propiedades, viviendo bien, pues no tenía necesidad de dinero, no tenía necesidad de más propiedades, pero había algo que ella y su esposo necesitaban, y ya su esposo estaba ya con bastante edad, y el siervo de Eliseo le dice: ella no tiene niños. En palabras más claras, lo que ella necesita con su esposo es tener un niño. Eliseo le dice a su siervo que le va a ser concedida esa petición, o esa necesidad va a ser suplida. Y cuando llaman a la señora y Eliseo le habla así, ella le dice a Eliseo: mi señor, no se burle de mí. O sea, porque ella era una señora mayor, no podía tener hijos, y para colmo estéril, no había tenido niños, y ahora cuando ya están muy avanzados en edad, y su esposo también, ahora, vean ustedes, Dios le va a conceder un niño. Pues viene esa contestación que ella, a la pregunta o a la petición que ella y su esposo habían tenido siempre, ahora viene, miren, en la forma humana, para por labios humanos hablar esa bendición para ellos, y le fue hablada esa bendición y se materializó y tuvieron el niño. Ahora, ¿cómo sería para ese padre, ya digamos que tenía de 50, 60 años, recibir un niñito en su casa, alguien llorando, y no ser los nietos, sino un hijo que le diga papá o papi, y a la mamá le diga mami? Pues eso es pues algo bonito para esa pareja, y estaban ellos muy felices, y Eliseo pues muy agradecido a Dios porque había provisto esta pareja, este hombre y esta mujer, que le ofrecieron esas facilidades para quedarse allí cuando ellos pasaban por ese lugar. Y ahora Dios bendijo a esa pareja, les dio el niño, y podemos ver al segundo Elías en una casa también, y una señora que reconoció el ministerio que Dios tenía en ese hombre, y el esposo de esa señora también lo reconoció.
Luego encontramos a Elías por tercera vez, llamado Juan el Bautista, en una casa también. Primero vino pues a la casa del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, que fueron sus padres terrenales, pero después lo encontramos en una casa, a la casa de Israel, el pueblo hebreo, y luego lo encontramos también en una casa, a la casa de Dios, que para aquel tiempo se encontraba en el atrio, porque el atrio de la casa de Dios como seres humanos, el atrio pertenece al pueblo de Adán hasta Jesús, y luego todavía hay espacio en el atrio para los que no puedan ser parte ni del lugar santo ni del lugar santísimo. O sea que hay lugar en el atrio para personas que vivirán en este tiempo y que no son de los primogénitos de Dios. Eso lo vamos a dar quietecito, porque a ustedes les interesa la parte donde tenemos que estar nosotros. David decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y decía que anhelaba los atrios de la casa de Dios, pero ahora en la segunda dispensación de las tres últimas dispensaciones, que es la dispensación de la gracia, la cual contando las 7 dispensaciones corresponde a la sexta dispensación. En la sexta dispensación, vean ustedes, el deseo es mayor, que esté yo un poco más adentro, que esté yo en el lugar santo de la casa de Dios. Eso es de Cristo hacia este tiempo. Y luego para los escogidos de este tiempo final, el deseo del alma es que esté yo en el lugar santísimo de la casa de Dios. Porque se va entrando a la casa de Dios y no nos vamos a quedar en el atrio. Entramos por el atrio, en el atrio está el sacrificio de Cristo, y luego pasamos al lugar santo, y del lugar santo hemos entrado al lugar santísimo. Ahora, Elías también ha estado entrando en la casa de Dios. Vimos a Elías en el atrio, en el tiempo de Elías Tisbita y el de Eliseo y el de Juan el Bautista, en el atrio de la casa de Dios. Luego, más adelante lo vimos, más adentro en la casa de Dios, en el lugar santo, en su cuarta manifestación en nuestro hermano Branham. Y Elías, vean ustedes, así como él salió de la tierra de Israel y fue caminando por 40 días, en donde Dios le había enviado su ángel y le había dado de comer una torta, luego, y le dio agua, y luego lo acostó a dormir, y luego lo volvió a despertar y le volvió a dar para comer, y después se fue caminando por 40 días sin tener hambre o sin comer. Ahora, si la ciencia y si los gobiernos supieran de qué fue hecha esa torta, tendrían la solución a los problemas de la alimentación de la raza humana. De seguro toda persona quisiera tener una plantita de eso que se usa para esa torta. Dios le dio también al pueblo hebreo pan del cielo, dice que le dio comida de ángeles. Así que no podría explicarles eso, pero ellos comieron ese maná del cielo, pero ahora Cristo les muestra uno que es para vida eterna. Y les dice, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Porque aquel pan era para darle vida temporal. Comían, seguían viviendo. Si dejaban de comer una semana o un mes, pues se iban a morir. Pero el pan de vida eterna, que es Cristo, esa es para vida eterna, esa comida, y esa es la que recomendó Cristo a todos sus hijos. Y ahora, todas estas ocasiones en que Elías Tisbita y Eliseo comieron, y que por la bendición de Dios colocada en la boca de esos hombres,
fue provista esa comida en la casa, primero de la viuda, cuando el primer Elías, y luego encontramos en otras ocasiones que hubo también alimento. Ahora vean ustedes cuando el cuarto Elías apareció, que es el mismo ministerio de Elías, pero en otro hombre y con otro nombre, el velo de carne. Ahora aparece también en la casa de Dios. Aparece en el lugar santo de la casa de Dios. Y luego que termina la manifestación de Elías, su cuarta manifestación, la quinta dispensación o la quinta manifestación es conforme a Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, que es la manifestación del ministerio de Elías, por quinta vez como uno de los dos olivos. Y ahora los dos olivos vienen juntos en Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Así que vean la trayectoria de Elías en la casa de Dios. Vimos también a Moisés en la casa de Dios allá en el atrio, pero no habíamos visto a Moisés manifestado nuevamente hasta que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4, y esto es para este tiempo final. Donde esté Elías en su quinta manifestación, ahí también estará Moisés y ahí también estará el ministerio de Jesús. Y la parte más importante de la casa de Dios es siempre el lugar santísimo. Y ahí es donde estará el siervo fiel y prudente, dándole el alimento espiritual a tiempo a todos los hijos de Dios, así como para cada edad hubo un siervo fiel y prudente, dando el alimento espiritual a los hijos de Dios. Ahora vean, en la séptima edad de la iglesia gentil, repartió el alimento espiritual para esa séptima edad. ¿Quién? Elías en su cuarta manifestación, proveyendo el alimento espiritual en la casa de Dios, en el lugar santo de la casa de Dios. Y para este tiempo final, vuelve Elías para traer el alimento espiritual de la palabra de Dios en la casa de Dios y ser alimentados los hijos e hijas de Dios. Y ese es el siervo fiel y prudente que estará en el tiempo final, en la venida del Señor, y el cual será bendecido. Pues dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa? La cual casa somos ¿quiénes? Nosotros, su iglesia. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Ahora podemos ver que es Elías en la casa de Dios. Y dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿A cuál de los siervos fieles y prudentes? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ahora vean cómo por la palabra de Dios en el profeta Elías vino el alimento para la viuda y su hijo. Y ahora, para la iglesia del Señor Jesucristo, representada en aquella viuda y su hijo, viene el alimento espiritual por medio de la manifestación de Dios con los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y si ustedes observan bien esos ministerios, miren ustedes, por medio del ministerio de Moisés, Dios proveyó maná del cielo y también carne de codornices y agua. Por medio del ministerio del profeta Elías, Dios proveyó aceite y harina en la tinaja, en la tinaja y aceite en la botija. Y por medio del ministerio de Jesús, multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones. Y ha provisto para todos nosotros alimento espiritual para nuestra alma, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios siempre son los mensajeros de Dios, los profetas de Dios, porque a ellos viene la palabra de Dios, es alimento espiritual, y ellos son los que reparten ese alimento espiritual al pueblo de Dios en esa etapa en que está viviendo el pueblo de Dios. Y ahora vean ustedes estos 3 ministerios
el de Jesús, el de Moisés y el de Elías, los cuales hemos visto a través de su trayectoria proveyendo alimento para este tiempo final, están prometidos para ser manifestados, para darnos el alimento espiritual del maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? Estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, pues estaba en una vasija de oro, ese maná colocado dentro del arca del pacto. Y ahora la promesa es que al que venciere, eso es Apocalipsis capítulo 2, verso 17, al que venciere yo le daré del maná escondido. Ese maná escondido de la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo, esa revelación de la segunda venida de Cristo siendo dada a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, es el maná escondido. El mensaje del evangelio del reino que estaba escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos, porque estaba ¿dónde? En el lugar santísimo, y en las edades pasadas no se vivió en la etapa del lugar santísimo. Y pueden venir muchas personas diciendo: yo tengo un doctorado, por ejemplo, ministros de la religión hebrea, que por supuesto serían o son ministros de la ley. Decir: yo tengo mi doctorado en teología, yo soy un teólogo, soy un doctor en divinidad. Pero, ¿qué sucede? Por estar bajo la dispensación de la ley, ellos están, ¿dónde? En el atrio de la casa de Dios. No saben ni pueden ministrar nada del lugar santísimo, porque ellos están en el atrio, y los de la segunda dispensación pues están en el lugar santo. Por lo tanto, del lugar santísimo nada pueden ministrar. Solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el día 10 para colocar allí la sangre de la expiación y salir con la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, luego de efectuarse ese sacrificio y colocarse en el lugar santísimo la sangre de la expiación. Y ahora vean cómo para la edad que corresponde al lugar santísimo del templo de Jesucristo, encontramos que así como Cristo ministró por medio de los mensajeros de cada edad en el lugar santo, para este tiempo final estará ministrando en su templo espiritual en el lugar santísimo. Él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, por lo tanto refleja ese ministerio en su templo espiritual, su iglesia. Y nosotros somos reyes, pero también somos sacerdotes del orden de Melquisedec, que es el orden de Jesucristo. Y Cristo entra al lugar santísimo de su templo espiritual, y por medio de su manifestación en el lugar santísimo, unge ahí al mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, y opera los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. 3 ministerios proveedores de alimento para el pueblo. No solamente para el pueblo hebreo, sino para los gentiles también. Así es que vean dónde está el alimento espiritual para el alma de los seres humanos que estarían viviendo en este tiempo final. Y podemos ver los ministerios que estarían siendo manifestados para suplir esa necesidad espiritual en el alma de los seres humanos. Vean, encontramos el ministerio de Moisés, el de Elías y el de Jesús en una casa, en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto la trayectoria de estos 3 ministerios, y lo grande ahí es que esa etapa en donde esos 3 ministerios estarían manifestados en este tiempo final corresponde al territorio latinoamericano y caribeño.
para recibir el alimento espiritual para nuestras almas en este tiempo final. Por eso es que ha venido el alimento espiritual del Evangelio del Reino para cada uno de ustedes y para mí también. Encontramos que durante todos esos ministerios también hubo damas, hubo mujeres trabajadoras en el reino de Dios, en la obra de Dios, que se pusieron brazo a brazo con esos ministerios y trabajaron en la obra de Dios bajo esos ministerios. En el tiempo de Elías, en el de Eliseo, en el de Juan el Bautista, en el de Jesús, en el de Moisés también, en el del séptimo ángel mensajero, precursor de la segunda venida de Cristo, y en este tiempo final. Amén, amén. Y lo más grande de toda esta trayectoria, para nosotros lo más grande, es la parte que nos ha tocado a nosotros. Porque ya no es que solamente conocemos estas cosas por la historia, sino que en adición, por experiencia propia de nosotros en este tiempo final, con el programa divino correspondiente a nuestro tiempo, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Así es que por la historia, pues tenemos un recorrido maravilloso de estos ministerios, lo cual da testimonio también de lo que Él estaría haciendo en este tiempo final. Así es que lo mismo que encontramos en tiempos pasados cuando fueron operados estos ministerios, lo estaremos viendo actualizado en nuestro tiempo. Así es que, damas del reino, que Dios les bendiga grandemente y les continúe usando grandemente en este tiempo final. Y también bendiga a sus esposos, para las que están casadas, y les use a todos ustedes y a todos los aquí presentes en la obra de Jesucristo de este tiempo final. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y muchas gracias también por el almuerzo y por la invitación para estar aquí con ustedes. Dios les bendiga y les guarde a todos. Cortito, ¿como cuántos minutos, Benji? 24, poquitito. Estaba empezando. Continuamos la noche. Como estaba tan cortito, déjame leerle un pedacito aquí del hermano William.